Hay momentos en la vida en que todo lo que creías conocer se desmorona en cuestión de segundos. Para Mercedes, una mujer de 68 años, ese momento llegó durante lo que debería haber sido el almuerzo más feliz de su vida. Mercedes vivía sola en una modesta casa en las afueras de Barcelona. Había trabajado toda su vida como costurera, ahorrando céntimo a céntimo para darle a su hijo Fernando la mejor educación posible. Después de que su esposo los abandonara cuando Fernando tenía apenas 7 años, ella se convirtió en padre y madre, sacrificando sus propios sueños para ver brillar los de su hijo. Fernando se había convertido en arquitecto, había montado su propio estudio y, según él, los negocios iban viento en popa. Se había casado con Isabella, una mujer elegante de familia acomodada, y vivían en una casa espectacular en la zona alta de la ciudad. Mercedes no podía estar más orgullosa. Pero había sido casi un año desde la última vez que lo viera. Las llamadas se habían vuelto cada vez más escasas, siempre con la excusa del trabajo, de los viajes, de la vida ocupada. Cada día de silencio era como una pequeña daga clavándose en su corazón de madre. Por eso, cuando el teléfono sonó aquella mañana de sábado y escuchó la voz familiar y cariñosa de Fernando, sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas de alegría. «Mamá, soy yo, Fernando. Isabella y yo estuvimos hablando. ¿Te gustaría venir a almorzar a casa mañana? Hace demasiado tiempo que no nos vemos, y queremos enseñarte las reformas que hicimos». Su voz sonaba música celestial. Mercedes sintió que el corazón se le desbordaba de felicidad. Su niño, su Fernando, finalmente la recordaba. «Por supuesto, hijo mío. Claro que voy. ¿A qué hora debo llegar?» Pasó el resto del día y toda la noche preparándose. Abrió su armario y eligió su mejor vestido, uno azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Se peinó con esmero, se pintó las uñas de un rosa suave. Quería que su hijo se sintiera orgulloso de tenerla como madre, que Isabella viera que su suegra aún tenía clase y dignidad. El domingo llegó radiante y lleno de promesas. Mercedes tomó el autobús hasta la zona alta, con el corazón latiendo de emoción. Cuando llegó a la dirección, se quedó sin aliento. La casa era aún más impresionante de lo que recordaba, moderna, con grandes ventanales, un jardín perfectamente cuidado y una fuente que cantaba suavemente en el centro. Fernando la esperaba en la puerta principal, con esa sonrisa que había amado desde que era un bebé. Estaba más delgado, notó Mercedes, pero se veía bien. Le dio un abrazo largo y apretado, de esos que calientan el alma. «Mamá, qué alegría que hayas venido. Te ves hermosa». «Tú también, mi vida». «Cada día más guapo», respondió Mercedes, arreglándole el cuello de la camisa por puro instinto maternal. Isabella apareció flotando desde el interior de la casa, envuelta en un vestido de seda color crema que probablemente costaba más de lo que Mercedes ganaba en 6 meses. Siempre había sido así de elegante, tan pulida y perfecta. «Mercedes, querida, qué placer recibirla. Tenemos tantas novedades que contarle. Entre, por favor. Siéntase como en casa». La frase «siéntase como en casa» siempre le sonaba un poco ensayada viniendo de Isabella, pero Mercedes decidió ignorarlo. Estaba demasiado feliz para fijarse en pequeños detalles. La llevaron a recorrer la casa renovada. Todo era lujo y sofisticación, muebles de diseñador, obras de arte en las paredes, una cocina que parecía sacada de una revista. Mercedes se sentía como una reina visitando un palacio, la madre del rey de ese castillo moderno. Finalmente se sentaron en el comedor, una habitación elegante con una mesa larga de madera noble que podría acomodar fácilmente a 12 personas. Estaba puesta solo para ellos 3, con mantelería de lino blanco, cubiertos de plata antigua y copas de cristal que reflejaban la luz como pequeños diamantes. Isabella era la anfitriona perfecta. Hablaba de sus viajes recientes a París y Roma, de las galerías de arte que frecuentaba, de las cenas benéficas que organizaba. Fernando hablaba de sus proyectos arquitectónicos, de grandes contratos que estaba cerrando, de cómo el mercado inmobiliario estaba en auge. Mercedes solo escuchaba, sonriendo y asintiendo, sintiendo que su pecho se hinchaba de orgullo. Parecían la pareja perfecta, viviendo una vida de ensueño. Y ella, por ser su madre, sentía que una pequeña parte de ese éxito también le pertenecía. «Preparé una paella especial para usted, Mercedes», dijo Isabella con una sonrisa dulce. «Sé que es su plato favorito».
Nuestra cocinera, Carmen, es un ángel en la cocina. Va a adorarla. Poco después, una mujer de mediana edad en uniforme de servicio entró al comedor. Era Carmen, con el cabello gris recogido en un moño y una expresión cansada en el rostro. No sonrió al acercarse a la mesa. Simplemente caminó hasta donde estaba Mercedes y con una delicadeza casi mecánica, puso el plato frente a ella. La paella se veía espectacular y olía delicioso. Había una ramita de perejil decorando el centro del arroz, colocada de manera artística. Muchas gracias, Carmen. Se ve deliciosa, dijo Mercedes, sonriéndole cálidamente. Carmen solo asintió con la cabeza y se retiró en silencio. Mercedes pensó que su comportamiento era un poco extraño, pero tal vez era solo tímida. Fernando sirvió el vino, un tinto español que él describió como una cosecha especial que reservamos para ocasiones importantes. Llenó la copa de Mercedes, la de Isabella y la suya propia. Un brindis, dijo Fernando, levantando su copa. Por la familia. Por la familia, repitieron Mercedes e Isabella al unísono. Mercedes estaba a punto de llevar la copa a sus labios cuando notó algo extraño. La ramita de perejil en su plato estaba posicionada de una manera que no parecía natural. Por puro instinto, usó la punta del tenedor para moverla. Y fue entonces cuando lo vio. Escondido debajo de la hierba aromática, había un pequeño trozo de papel blanco, doblado en 4 partes. Su corazón se detuvo por un segundo. Miró a Fernando e Isabella, que conversaban animadamente sobre sus planes para el próximo fin de semana. Sus manos no temblaban. Las de Mercedes, sí. Discretamente, tomó el papel y lo escondió en la palma de su mano. Todo su cuerpo se puso en alerta. La sonrisa en su rostro de repente se sintió pesada, como una máscara que necesitaba sostener con todas sus fuerzas. Con el pequeño papel arrugado oculto en su puño, el mundo a su alrededor pareció perder el color. La risa de Fernando, la voz melodiosa de Isabella, el tintineo de los cubiertos de plata, todo se volvió un ruido distante y ahogado. Su atención estaba completamente enfocada en ese trozo de papel que quemaba su piel y en la copa de cristal llena de aquel líquido rojo que ahora parecía amenazador. Con cuidado, desdobló el papel debajo de la mesa. Las palabras estaban escritas con letra apresurada pero clara: no beba el vino. 3 palabras. Solo 3 palabras que transformaron su almuerzo de ensueño en una pesadilla despierta. Su primera reacción fue la confusión. ¿Sería una broma de mal gusto? ¿Algún error? Tal vez la nota no era para ella. Pero Carmen había puesto el plato directamente frente a ella. Sus ojos, por un breve segundo, se habían encontrado con los de Mercedes. Había una urgencia en ellos, una advertencia que en ese momento no comprendió, pero que ahora gritaba en su memoria. Mercedes, querida, ¿no va a probar el vino? Lo elegimos especialmente para usted, dijo Isabella, señalando con delicadeza la copa intacta. Su sonrisa era perfecta, blanca y alineada, pero ahora, bajo la luz del miedo, parecía la sonrisa de un depredador. Por supuesto, Isabella. Solo estaba admirando la mesa. Está todo tan hermoso, logró decir Mercedes. Su voz salió un poco temblorosa, pero creyó que no lo notaron, o fingieron no notarlo. Levantó la copa, sintiendo el peso del cristal frío en sus dedos. El vino parecía más oscuro, más denso. Miró a Fernando, su hijo, el niño al que había amamantado, al que había abrazado durante noches de fiebre, al que había enseñado a andar en bicicleta. Él la miraba con expectativa, una sonrisa gentil en los labios. ¿Sería posible? ¿Sería posible que él quisiera hacerle daño? Su corazón se negaba a creerlo. No su Fernando. Tal vez Isabella. Siempre había sido ambiciosa. Siempre había parecido más interesada en lo que Fernando podía proporcionarle que en él mismo. ¿Pero envenenar a la suegra? Parecía guión de película. Su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando una salida, una explicación. ¿Qué haría? Si se negaba a beber, sospecharían. Si los confrontaba sobre la nota, podría estar firmando su sentencia de muerte allí mismo, sin testigos, encerrada en esa mansión lujosa que ahora parecía una trampa dorada. Estaba sola. La única persona que tal vez estaba de su lado era una cocinera que no conocía. Necesitaba reunir toda la fuerza que le quedaba,
toda la experiencia de una vida entera aprendiendo a disimular el dolor y la preocupación. Forzó una sonrisa lo más natural posible. No van a creer lo que mi vecina Dolores hizo esta semana. Comenzó a contar una historia casual, inventando detalles, gesticulando con la mano libre mientras la otra sostenía la copa de la muerte. Mientras hablaba, sus ojos recorrían el ambiente. El comedor era amplio, conectado a una sala de estar, con ventanales que iban del suelo al techo y daban al jardín. Cerca de una de las ventanas, al lado de un sofá de cuero, había una maceta grande con una planta de hojas anchas y verdes. Una palmera enana, tal vez. Era su única oportunidad. Fernando e Isabella parecían relajados, riéndose de su historia inventada. Ellos bebían de sus propias copas, pero sorbos tan pequeños que apenas disminuían el nivel del líquido. ¿Estaban fingiendo? ¿O el veneno, o lo que fuera, estaba solo en su copa? La duda era una tortura. «Mamá, está hablando tanto que va a dejar que la paella se enfríe y el vino se caliente», dijo Fernando, riendo. Era una orden disfrazada de broma. «Beba». «Tienes razón, hijo mío», respondió Mercedes. «Estoy tan emocionada de estar aquí que hablo más de la cuenta». Llevó la copa a los labios. El aroma era complejo, con notas de frutas maduras. Cerró los ojos por un instante, el corazón martillando contra sus costillas. Se quedó a 1 milímetro de dejar que el líquido tocara su boca, pero se detuvo. Abrió los ojos y sonrió. «Dios mío, qué aroma tan intenso». «¿Es muy fuerte?», comentó, poniendo la copa de vuelta en la mesa, todavía llena. «Déjame comer un poco primero para preparar el estómago». Tomó el tenedor y el cuchillo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía cortar el arroz. Comió un bocado minúsculo. El sabor era maravilloso, pero bajó por su garganta como si fuera arena. Cada segundo que pasaba era una agonía. Necesitaba actuar. Continuó la conversación forzada, preguntando sobre la empresa de Fernando, sobre sus planes futuros. Respondían con entusiasmo, hablando de expansión, de ganancias millonarias. Y con cada palabra, un pensamiento terrible se formaba en su cabeza. ¿Y si su éxito no fuera real? ¿Y si todo esto fuera una fachada? ¿Por qué necesitarían hacerle daño? La única cosa de valor que tenía era su casa, la casa donde había criado a Fernando, y los ahorros de toda una vida de trabajo duro. La sangre se le heló en las venas. ¿Sería por el dinero? La idea era tan monstruosa que casi le hizo perder la compostura. Miró a su hijo, al hombre en el que se había convertido, y por primera vez no vio a su niño. Vio a un extraño. Era ahora o nunca. Continuó hablando, levantándose ligeramente en la silla para gesticular de manera más amplia, como si estuviera muy emocionada con el tema. Y entonces le dije a Dolores: «No puedes hacer eso». «Es una locura», exclamó. Y en medio del movimiento, su codo, accidentalmente, golpeó la copa de cristal. El tiempo pareció moverse en cámara lenta. La copa se volcó, derramando todo el líquido rojo sobre el mantel de lino blanco. Y, como había planeado, una parte generosa se escurrió por el borde de la mesa y cayó directamente en la tierra de la maceta que estaba estratégicamente ubicada al lado. «Dios mío, qué desastre», exclamó Mercedes, con la voz cargada de pánico fingido. Se llevó las manos al rostro, interpretando el papel de la torpe con la dedicación de una actriz consumada. «El mantel de lino, Isabella. Perdóname. Soy una desastre. Siempre fui así. ¡Qué vergüenza!». Isabella se levantó de un salto. Por una fracción de segundo, Mercedes vio en su rostro una furia pura y helada. Sus labios se contrajeron y sus ojos se clavaron en la mancha roja que se expandía por el tejido blanco y se escurría hacia la alfombra persa. Era la mirada de alguien cuyo plan perfecto acababa de ser arruinado por una copa derramada. Pero Isabella era maestra en la disimulación. La furia desapareció tan rápido como había llegado, sustituida por una sonrisa forzada. «No se preocupe por eso, Mercedes. Pasa. Es solo tela. No vale la pena su preocupación», dijo, pero su voz era dura como piedra. «Fernando. Trae un paño de la cocina, rápido». Fernando, que parecía paralizado, parpadeó como si despertara de un trance. Miró la mancha de vino en el suelo, cerca de la planta,
y después a Mercedes. Había una frustración visible en su mirada, una decepción que no podía ocultar. Él no estaba enojado por el mantel o por la alfombra. Estaba enojado porque ella no había bebido. La confirmación de esta verdad la golpeó como un puñetazo en el estómago, quitándole el aliento. «Claro, ya vuelvo», dijo él, saliendo apresurado del comedor. Isabella comenzó a recoger los fragmentos de la copa de cristal con una servilleta, sus movimientos rígidos y llenos de una energía contenida. El silencio en la habitación era pesado, cortado solo por el sonido del cristal roto siendo arrastrado sobre el lino. Mercedes continuaba pidiendo disculpas, manteniendo su papel, mientras por dentro se debatía, no de miedo, sino de una claridad terrible y dolorosa. Fue en ese momento exacto que sonó el timbre. No era un timbre normal con una melodía suave. Era un toque insistente, largo y autoritario. Un toque de urgencia, de quien no está allí para una visita amigable. Isabella se congeló, el fragmento de cristal en la mano. Fernando, que regresaba de la cocina con un paño, se detuvo en medio del camino. Se miraron. Fue una mirada rápida, pero que contenía un universo de pánico. Una mirada que decía, ¿y ahora? Ellos no esperaban a nadie. Eso no había sido parte del teatro que habían montado para Mercedes. El timbre sonó de nuevo, aún más fuerte. ¿Tú llamaste a alguien, cariño?», preguntó Isabella, con voz de susurro. «No, pensé que tal vez fuera alguna amiga tuya», respondió Fernando, con gotas de sudor brillando en su frente. «Voy a ver quién es», dijo él finalmente, dejando el paño sobre una silla y caminando hacia la puerta principal. Sus pasos eran pesados, vacilantes. Mercedes se quedó sentada en la mesa, con el corazón en la boca, viendo la escena como si fuera una película. Su instinto le decía que lo que fuera a suceder sería el desenlace de aquel almuerzo macabro. Fernando abrió la puerta y la mansión fue invadida, no por ladrones, sino por la justicia. 2 policías uniformados entraron con pasos firmes y autoritarios. Eran altos, serios, y sus ojos barrieron el ambiente, posándose en Isabella, después en Mercedes, y finalmente en Fernando, que estaba pálido como la cera junto a ellos. Y entonces, detrás de los policías, entró una tercera persona. Era Carmen, la cocinera. Ya no llevaba el uniforme. Vestía ropa simple, pero su rostro, antes cansado y sumiso, ahora tenía una expresión de firmeza y coraje. Sus ojos se cruzaron con los de Mercedes, y por primera vez le hizo un pequeño, casi imperceptible, gesto de asentimiento. Había sido ella. La ayuda había llegado. «¿Qué significa esto? ¿Qué están haciendo en mi casa?», gritó Isabella, la máscara de anfitriona perfecta rompiéndose completamente. «Señor Fernando, señora Isabella, recibimos una denuncia muy seria», dijo uno de los policías, con voz grave y calmada que resonó por la sala silenciosa. «Les pedimos que mantengan la calma». «¿Denuncia? ¿Qué denuncia?» «Esto es un absurdo, es un error», balbuceó Fernando, intentando recuperar la compostura, pero su voz fallaba. Fue entonces cuando Carmen dio un paso adelante. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «No es un error», dijo, con voz clara y fuerte, sin un ápice de vacilación. «Yo lo escuché todo. Llamé a la policía». Un silencio mortal cayó sobre la habitación. Isabella miró a Carmen con un odio que podría matar. Fernando parecía haberse encogido, como si quisiera desaparecer. Carmen se dirigió al policía y continuó, su voz exponiendo la verdad desnuda y cruda. «Están en bancarrota. La empresa quebró hace meses. Le deben dinero a todo el mundo. Perdieron los coches. Están a punto de perder esta casa. Todo esto», gesticuló hacia el lujo que los rodeaba, «es una mentira». Cada palabra era un cuchillo en el corazón de Mercedes. Miraba a su hijo, a la vida de éxito que tanto admiraba, y veía los restos de una farsa. «Los escuché hablando esta mañana en la cocina», continuó Carmen, ahora mirando a Mercedes con compasión. «El plan era poner una droga fuerte en su vino, una sustancia para dejarla confundida, desorientada, sin saber lo que estaba haciendo. Después, la llevarían a una notaría y la harían firmar papeles, transfiriendo su casa y todo el dinero que había ahorrado durante toda su vida a nombre de ellos. Era la única manera de salvarse de la ruina». La habitación entera giró.
Mercedes se aferró a la mesa para no desmayarse. La paella, su plato favorito, la invitación cariñosa, las palabras de cariño. Todo había sido una trampa, una obra cruel y calculada para robarle todo, para destruirla. Su propio hijo. El policía se acercó a la mesa, tomó una de las servilletas limpias y con cuidado la usó para tomar la copa de Fernando. Vamos a llevar las bebidas para análisis, y con el testimonio de la señora Carmen y la denuncia que hizo hace una hora, creo que tenemos suficiente. Ustedes dos están arrestados por intento de fraude y por poner a una persona en peligro. La verdad estaba allí, expuesta bajo las luces del comedor. El plan diabólico, la codicia, la traición, todo desenmascarado frente a Mercedes. Frente a la verdad expuesta, Fernando no se atrevió a levantar los ojos hacia su madre. Se quedó con la cabeza baja, los hombros caídos, la imagen de la derrota. Isabella, por otro lado, luchó hasta el final. Gritaba, llamaba a los policías incompetentes, decía que todo era un malentendido, una mentira inventada por una cocinera envidiosa. Sus acusaciones resonaban vacías por la habitación, desprovistas de cualquier credibilidad. Uno de los policías se acercó a ella con las esposas. Señora, tiene derecho a permanecer callada. El clic metálico de las esposas cerrándose en las muñecas de Isabella fue el sonido más fuerte que Mercedes jamás había escuchado. Después fue el turno de Fernando. Él no resistió. Solo extendió las manos hacia atrás, como un niño que se rinde después de ser atrapado haciendo una travesura. Pero esto no era una travesura. Era una traición del alma. Cuando el policía lo giró en dirección a Mercedes para escoltarlo hacia afuera, sus ojos finalmente se encontraron. En ese instante, ella no vio al hombre de negocios fallido, ni al criminal desesperado. Vio a su niño. Vio al chiquillo de rodillas raspadas que corría hacia sus brazos. Al adolescente que le pedía consejos sobre el amor. Al joven que se graduó de la universidad con los ojos brillantes de esperanza. Y ahora, esos mismos ojos estaban llenos de vergüenza y pánico. Él abrió la boca para decir algo. Tal vez, mamá. Tal vez, perdóname. Pero no salió ninguna palabra. Y Mercedes tampoco dijo nada. No había nada que decir. Su silencio fue su respuesta. Un silencio que contenía todo su dolor. Toda su decepción. No había odio en su mirada. Solo la constatación fría y devastadora de que el hijo que amaba ya no existía. Ese extraño frente a ella lo había matado. Verlo desmoronarse bajo el peso de su propia codicia, humillado y expuesto, fue la consecuencia natural de sus actos. La justicia estaba siendo servida. No por ella, sino por la vida. Se los llevaron. La puerta de la mansión se cerró. Y un silencio profundo se apoderó del lugar. El comedor, que antes había sido un escenario de alegría y orgullo, ahora era la escena de un crimen emocional. La paella intacta en su plato, la mancha de vino en el suelo, el mantel blanco manchado de rojo. Todo parecía un testimonio de esa tarde terrible. Mercedes permaneció sentada durante un largo momento, intentando procesar el torbellino de emociones. La tristeza era abrumadora, una ola que amenazaba con ahogarla. Pero debajo de ella había otra cosa. Una sensación extraña, nueva e inesperada. Alivio. Alivio por haber escapado. Alivio porque la verdad había salido a la luz. Carmen se acercó a ella, vacilante. El policía que se había quedado para tomar su testimonio formal le ofreció un vaso de agua que ella aceptó con mano temblorosa. Ignoró el agua por un momento y se dirigió a la mujer que le había salvado la vida. Miró su rostro, sus ojos que mostraban una fuerza silenciosa, y las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente rodaron por su rostro. Yo. Comenzó, pero su voz falló. Respiró profundo e intentó de nuevo. No sé cómo agradecerte. No tenías que hacer esto. Arriesgaste tu trabajo, tu seguridad, por mí. Carmen le dio una sonrisa pequeña y triste. Yo también soy madre, Mercedes. Nunca me habría perdonado si hubiera dejado que esto sucediera. Ninguna madre merece pasar por esto. En ese momento se conectaron de una manera que solo dos mujeres, dos madres, podrían entender. Mercedes se levantó y, sin pensarlo dos veces, la abrazó. Un abrazo apretado,
lleno de una gratitud que las palabras no podrían expresar. Carmen era un ángel que había aparecido en medio de su infierno personal. Después de dar su breve testimonio al policía, Mercedes sabía que no podía quedarse ni un segundo más en esa casa. Cada objeto de lujo, cada pared bien pintada, la sofocaba con el recuerdo de la mentira. Tomó su bolso, la única cosa que le pertenecía en ese lugar, y caminó hacia la puerta. Al salir al sol de la tarde, el aire fresco pareció limpiar sus pulmones. Se volvió hacia atrás una última vez. La mansión que horas antes la llenaba de orgullo, ahora le parecía un mausoleo frío y sin vida. Un monumento a sueños vacíos y ambiciones podridas. Ya no sentía orgullo. Sentía lástima. Mientras se alejaba caminando, con la cabeza en alto, las lágrimas se secaban en su rostro. El dolor de la traición todavía estaba allí, una herida abierta en su corazón. Sabía que le tomaría mucho tiempo cicatrizar. Tendría que llorar la pérdida de un hijo que, para ella, había muerto ese día. Pero estaba entera. Había sobrevivido. Su patrimonio, fruto de su trabajo y sudor, estaba seguro. Su dignidad estaba intacta. Se había liberado. Se había liberado de una relación tóxica que ni siquiera sabía que existía. Se había liberado del peso de admirar una farsa. Ese almuerzo terrible, al final, le había dado un regalo doloroso. La verdad. Y con la verdad había llegado la libertad. No sabía exactamente cómo sería su nuevo comienzo, pero sabía que sería auténtico. Rodeada de personas reales, con sentimientos reales. Y lo más importante, comenzaría de nuevo siendo la única dueña de su valor, de su fuerza y de su futuro. Más fuerte, más sabia y finalmente libre.